Ya en este apartado de estudio, es el 1.3, el porqué del monopolio y la teoría de la organización industrial, vamos a hablar un poquito de historia. Va a ser el apartado más extenso, pero que nos va a servir para entender las fases por las que ha pasado eh, la organización industrial, la teoría de la organización industrial, hasta ser lo que se conoce hoy en día, ¿sí? Trabajar con la dinámica de teoría de juegos. Tenemos que los economistas ya en la antigüedad, hablando ya del fundador de Adam Smith, decía, tenían una intuición, una comprensión intuitiva de los potenciales problemas que podía acarrear el monopolio. Ya en el año 1776, en la riqueza de las naciones, Smith escribió acerca de la colusión entre empresas ostensiblemente rivales y el ejercicio del poder del crudo monopolio, ¿sí? La gente generalmente se dedica al mismo comercio, raramente se reúne, ni por diversión, pero las conversaciones siempre terminarán en una conspiración contra el público. Y generalmente esto es cierto, ¿sí? Es decir, la gente que se dedica al mismo comercio raramente se reúne. Si se reúnen es para poder fijar precios. Los monopolistas, pues también oligopolistas, al mantener los mercados constantemente desprovistos, es decir, con una demanda superior a la oferta, con una oferta eh, inferior a la demanda, entonces al no proveer esta demanda solicitada, venden sus productos muy por encima del precio natural, del precio de equilibrio. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, el sentimiento antimonopolio creció tanto en los Estados Unidos que empezaron a salir los primeros partidos antimonopolio. Emergieron y formaron un partido en el año 1884, ¿sí? Y después llegaron al poder. Muchos americanos ya en aquel entonces, porque tratamos mucho el tema de Estados Unidos, que es la cuna justamente de la organización industrial, muchos americanos creían o estaban muy convencidos que las grandes empresas y conglomerados como Standard Oil, Rockefeller y American Tobacco explotaban el mercado de forma en que Adam Smith ya lo había predecido, ¿sí? Ya estaban creyendo de que lo que sucedía es que teníamos capacidades, tenemos colusiones monopolísticas o oligopolísticas. Sentimiento entonces antimonopolio hace que en el año 1890 sale la ley Sherman, que es la ley madre prácticamente de todo lo que hablamos de conductas antimonopolísticas o en contra de la competencia, ¿verdad? La sección 1 prohíbe los contratos, combinaciones y conspiraciones que restrinjan el comercio, es decir, como las ventas atadas en muchos casos. La sección 2 hace ilegal cualquier intento de monopolizar o tener el 100% de la torta del mercado. Entonces, los primeros casos fueron contra la Trans-Missouri Freight Association y Addison Pipes en 1987, en 1887 y 1898. Y sigue siendo un elemento central entonces de nuestra política antimonopolio. Y Paraguay también aplica, es decir, mucho de la ley Sherman, mucho de la ley que tenemos conducta antimonopolio se basa en la ley Sherman. Entonces, empresas agrícolas como tenemos ADM, grandes empresas como Sotheby's y Christie's y Hoffman La Roche, han sido enjuiciados justamente por el tema de la fijación de precios, es decir, trabajando en la sección 1. Es decir, cuando estos se han encontrado la manera de decir que como oligopolio, como empresas se han juntado con la intención de fijar precios y ponerse de acuerdo en la fijación de precios y ir en contra de la libre competencia, estos fueron enjuiciados, ¿sí? Ahora, el primer caso antimonopolio fue contra la Standard Oil, otra vez acá entre el año 1811. La Corte concluyó que la Standard Oil Company había monopolizado ilegalmente a 120 pequeñas empresas, habían comprado. Y segundo, que intentó excluir a los rivales, aquellos que no formaban parte del conglomerado de las 120 empresas, ¿sí? Castigándoles con tarifas más bajas en el transporte y en el uso de las tuberías, es decir, en los oleoductos tanto como en el uso de los trenes, ¿sí? Hay una, si no me equivoco, History Channel tiene una serie de varones de la industria. Es muy recomendable, ¿sí? También pueden haber en History Channel, hay unos muy buenos
documentales sobre la revolución industrial. Muy recomendado, para tener un panorama de la historia que nos va a ayudar a poder ejercer, a poder tener un poquito más de fondo que nosotros hacemos. Sí, entonces lo ambiguo fue que el tribunal no declaró qué acciones eran ilegales por parte del Standard Oil, y la Corte estableció que un marco de regla de razón para los monopolios. Se analizaba no solo si habían surgido un monopolio, sino también el entorno del mercado y las prácticas de negocio. Y justamente la práctica que había tenido Standard Oil con respecto a la competencia fue lo que le jugó en contra. Sin embargo, como la segunda parte de la ley Sherman no estaba claro porque tampoco no había mucho background de análisis, ¿sí? Se analizaba por la microeconomía tradicional. La ley Sherman en sí se convirtió en un tigre de papel, ¿sí? Ese era el miedo que se tenía, entonces se trabajaron nuevas ideas. Un tigre de papel, es decir, es un tigre, pero que no hace ningún daño, ¿sí? En el 14 nace la ley Clayton, que incluye prácticas que no se habían considerado ya en la ley Sherman. Ya estamos pasando del 1800 y tanto a 1914. Entonces estaba diseñado para evitar ya el nacimiento de un monopolio. La sección 3 limitaba el uso de los contratos atados exclusivos que obligaba al comprador de un producto a no adquirir los productos de las competencias, ¿sí? Entonces esto ya aparece acá, que puede decirse en Paraguay termina siendo una práctica usual, ¿verdad? Pero está condenada por la ley en Estados Unidos desde el año 1914. La sección 4 concede a las partes perjudicadas, tanto por violaciones de la ley Sherman como de la ley Clayton, demandar por el triple de daños. Eso hace que muchas empresas se declaren culpables, ¿verdad? Para no tener que ir a juicio y pagar el triple de los daños. Entonces, la sección 5 también facilita la prueba requerida a los querellantes a permitir que se utilice un juicio adverso en caso planteado por el Departamento de Justicia como evidencia de primera parte contra el acusado. Si ya tenés la mitad del juicio perdido prácticamente. Entonces, es una de las razones por la cual muchas empresas prefirieron declararse con prácticas monopolísticas y dividir sus empresas, ¿sí? Sección 7 evita las fusiones anticompetitivas. Esta ha sido bastante una parte de la ley que ha sido bastante controversial, porque hablamos del año 1914, donde la teoría económica sí todavía ni siquiera hablamos del nacimiento de la macroeconomía. Ya en el 14, le dije, la ley también en 1914 aprueba la ley de la Comisión Federal de Comercio, que dota de poderes de investigación y sentencia, ¿sí? La Comisión Federal del Comercio puede investigar y sentenciar sobre, así que pasa a ser juez, ¿sí? Sobre las violaciones de la ley Clayton. Se hicieron ilegales los métodos injustos de competencia y las prácticas injustas y engañosas, ¿sí? ¿Qué onda acá? Entonces también termina siendo malo, que no termina siendo bien claro. Hablamos del año 1920, el primer ciclo que recurrió la ley fue el juicio contra la US Steel, que obviamente, le digo, la US Steel fue en propiedad de los Morgan, y los Morgan fueron prácticamente los artífices de la electricidad de hoy en día. Bueno, quienes compraron la General Electric y compraron del señor Andrew Carnegie, compraron la US Steel, ¿sí? Y vale señalar que eran financistas de los Estados Unidos y la familia Morgan, entonces, y tenían un paquete de abogados fantásticos. Hablamos así, también los Morgan fueron los responsables de la caída de Tesla. Entonces, la ley no considera que el simple tamaño en sí sea un delito, ni convierte la existencia de un poder no ejercido en un delito, y no obliga a la competencia ni requiere todo lo que es posible. Si simplemente por ser grande vos no estás aplicando, no estás haciendo un monopolio. Por más que ellos tenían un porcentaje enorme, creo que el 80%, 70% de la producción siderúrgica de los Estados Unidos, ¿sí? Pero como se dijeron, tenían unos equipos de abogados fantásticos, que era la principal arma que tenía esta empresa, ¿sí? Y todo el conglomerado, han decidido justamente que por ser grande no necesariamente afectaban el mercado. Después vemos que sí, esto se va estudiando, que al haber concentración y determinadas características, el mercado sí, por ser grande, estás haciendo monopolio. Entonces, durante los próximos 25 años, hablamos del hasta el año 1935, se aplicó esta onda de forma laxa, onda tranqui. Ahora, la consecuencia más importante del juicio
Digo, Steele sí fue de carácter intelectual, es decir, los intelectuales no sabían que ya lo estaban haciendo, se tenían que armar un mapa económico, una idea para poder analizar estas prácticas, ¿sí? Para poder analizar la competencia imperfecta, ya que lo que se tenía era una visión mucho más clara de la competencia perfecta. Entonces era difícil formular una política de monopolio si no sabíamos cómo operaba, ni de dónde surgía, ni nada del monopolio, ¿sí? Ni cuáles eran sus prácticas. Y así como empieza de forma incipiente, ¿verdad? La organización industrial con sus primeros académicos que provenían de la universidad y la escuela de Harvard y algunos. Bueno, Edward Chamberlain y Edward Mason, con sus publicaciones del año 33 y el 39, que les invito a que pueden descargar, son accesibles. Sus perspectivas sostenían que los conceptos de la economía tradicional entonces ofrecían poca guía para la formulación de políticas. Ya claro, obviamente la microeconomía, eh, la idea es tomar en cuenta las decisiones de las empresas, pero no el sistema general, ¿sí? Entonces, en cuanto a qué evidencias podían utilizarse en el mercado, es decir, no tenían idea prácticamente de que la micro no, sí, tenían claro que la micro tradicional no servía para poder analizar esto y que teníamos que tener otro tipo de herramientas. Entonces, sobre el decimiento de la Corte Suprema sobre el monopolio se basó en el argumento de que no se había demostrado que hubiera explotación del precio del monopolio, ¿sí? O intento de constituir un monopolio, es decir, por ser grande y tener el 70% del mercado, me hice grande porque yo hacía bien las cosas y porque fui buenito y mi empresa funcionó bien y tuve mucho capital y como invertí mucho tengo el 70%, ¿sí? Eh, Ese fue prácticamente, no porque soy una empresa gigantesca, eh, tengo poder de monopolio, ¿sí? Pero en tanto que no hubiese evidencia de una gran participación en el mercado general, no había evidencia, así que tener una enorme participación en el mercado había una monopolización abusiva, ¿sí? Había los efectos del monopolio. Ahora, no hubieran argumentado o hasta que no hubiese, es decir, esto no se iba a tirar para atrás hasta que no hubiese un argumento coherente que indicara que otras características observables que a su vez implicaran un comportamiento ilegal. ¿Sí? Mientras que eso no sucedía, la Corte tenía bastante justificación. Es decir, mientras que no había una teoría clara, la Corte decía que por ser grande nomás eh, no éramos monopolio. Ahora, los especialistas creen que debía haber una forma práctica de determinar, a partir obviamente de la evidencia observable, si la industria se acercaba a una competencia perfecta o se tiraba para el monopolio. Entonces, la prioridad de la economía industrial era determinar si se podía inferir un comportamiento ilegal y de qué manera, ya sea por el tamaño o por cualquier otro rasgo de la compañía. Fue precisamente para formular una guía a esta política que comenzó a surgir el campo de la organización industrial o la que conocemos nosotros como economía industrial. El trabajo pionero se enfoca entonces cómo se organiza la estructura organizacional, la producción industrial, cómo se estructura ese mercado, cuántas empresas existen y cuál es el tamaño relativo. Si hablamos de concentración y si hay barreras evidentes de entrada al mercado. Para la utilidad legal había que reconocer características estructurales de la industria, sino también identificar con claridad los vínculos entre la estructura y los resultados, es decir, el porcentaje de utilidad que tenía la empresa monopólica. Se necesitaba entonces datos de los precios precisos, utilidades, estructura de mercado, los que luego se emplearían entonces para identificar las relaciones del mercado entre las diversas estructuras nuevamente por una parte y el desempeño en la performance de la industria por el otro. Entonces un trabajo estadístico fantástico fue esto en un principio. Ya lo decía Mason en el año 39, el problema, según lo veía él, es reducir los voluminosos datos referentes a la IO a una clase de orden mediante una clasificación de estructuras de mercado. Entonces aquí salen las primeras estructuras, llamamos monopolio, oligopolio, ¿sí? O el porcentaje de concentración que podía tener cada industria. Las diferentes estructuras de mercado son explicables en última instancia de acuerdo a sus factores tecnológicos. Hablamos, obviamente, si tenemos una siderúrgica, factor tecnológico que tiene que ser muy intensivo, lo mismo que el factor capital. Sin embargo, el problema de la economía es explicar mediante el examen de la estructura del mercado y la organización de las empresas las diferentes prácticas competitivas, incluyendo las políticas de precios, ¿sí? Tenemos precios predatorios, la producción y la inversión, ¿sí? Acá es donde se vuelve
bastante. Acuérdense que, por ejemplo, en países grandes como Estados Unidos, donde la ley sí se cumple, digamos, ponele, o es más caro no cumplir la ley, o poder sobornar es mucho más difícil, ¿sí? Eh, las cortes tenían acceso a todos los datos y nos confiscaban directamente los libros y podían cumplir con eso. Entonces los primeros economistas industriales consideraban que su meta entonces era establecer la estructura del mercado y por otro lado determinar la conducta de esas empresas, ¿sí? A la vez esta conducta determinaría el resultado del mercado en cuanto a la eficiencia económica y el bienestar social. Entonces cuando más nos tiramos hacia lo que sería una competencia perfecta, el bienestar es mayor, y cuanto más nos tiramos hacia un monopolio, el bienestar es menor. Entonces el enfoque inicial se conoce como enfoque estructura, conducta, resultado o desempeño, ¿sí? Realmente el programa anterior de nuestra materia se enfocaba en este sistema. Ya este programa está mucho más actualizado, por eso ya incluimos la nueva tendencia de teoría de juegos o la New IO, ¿sí? Entonces, el principio de la SR yace en que la competencia y el monopolio son opuestos absolutos, ¿sí? La medida natural es entonces la concentración o porcentaje de producción aportado por la empresa más grande de la industria, es decir, cuanto más cerca de lo que sería competencia, perfecta menor concentración va a tener, en tanto que tirándose el monopolio va a tener mucha más concentration. La educación en la economía industrial de esa época se convirtió entonces en la descripción precisa de las características de la estructura de diferentes mercados y la derivación de relaciones empíricas entre la estructura y sus resultados, lo que refiere a los márgenes de precio-costo, es decir, cuánta platita hacía la empresa, los esfuerzos de innovación. Ojo, si no hace innovación posiblemente porque tenga poder monopolístico. O sea, vamos a aprender si nos alcanza el tiempo y otras medidas de desempeño. Voy a cerrar acá esto para que no vaya quedando pesado el archivo. Excelente, seguimos, que vamos como un tren. Se buscan respuestas como cuánto más se elevaría el precio por arriba del costo con un poco más de concentración o de aumento en las barreras de ingreso. Es decir, cuánto más caro será o cuánto menos caro será si hay mayor o menor concentración o si las barreras de entrada son más altas o más bajas, ¿sí? Acuérdense, la barrera de ingreso, hablamos por ejemplo que uno de los mercados, uno de los negocios que más auge tuvo en todo el proceso de refinamiento del año 2020 tiene que ver con las comidas rápidas, justamente por las barreras de ingreso, ¿sí? Termina siendo posiblemente uno de los negocios que tenía las barreras de ingreso más bajas, ¿sí? Entonces los investigadores de los 40 y los 50 establecen, ya hablamos del año 1886, 84 y ya estamos en los años 50, ya casi estamos avanzando 100 años. Entonces los investigadores en esos años el mundo cambió muchísimo. Acá estamos hablando de que ya tenemos aviones, ya tenemos trenes, tenemos barcos, ya tenemos combustible, ya tenemos un montón de cosas. El mundo y la tecnología y el poder de las industrias no tiene absolutamente ninguna comparación con cuando comenzó el análisis de la organización industrial. Acá ya murieron Ford, acá ya murieron los Rockefeller, ¿sí? Acá ya está la segunda generación. Entonces establecer un vínculo positivo entre la medida de la concentración industrial, ¿sí? Y las utilidades de la industria. Y ojo, la rentabilidad y la publicidad. Es la primera vez que en esta época se dice, ojo, la publicidad te hace ganar mejor. Es decir, cuanto más estás invirtiendo en publicidad, más rentable es tu empresa. Ahora, una industria en la que hubiera más de una, pero solo unas cuantas empresas grandes, estaría cerca del monopolio, ¿sí? Una sola empresa grande y muchas empresitas, estamos cerca del monopolio. Una empresa utiliza, las empresas entonces también utilizan la publicidad para generar la lealtad de sus consumidores, evitando que otras empresas entren al mercado, ¿sí? Dijimos, por ejemplo, el tema de la hora estelar, ¿sí? Y entrar los jueves. El poder que tenían los jueves para poder decidir en qué momento, es decir, qué hacía la gente los viernes, los sábados y domingos. Entonces la hora estelar era súper importante, ¿sí? Entonces la publicidad justamente jugaba un papel fundamental, y poder pagar grandes campañas de publicidad es una barrera de entrada. Entonces desde la industria estas podrían disfrutar poder y utilidades en monopolio, ¿sí? Entonces, el simple tamaño sí sugiere una violación de la ley Sherman si las empresas fueran lo suficientemente grandes para poder obtener utilidades de monopolio.
Entonces, en el 36, la ley Robinson y Padman, para prohibir la discriminación de precios, que una de las prácticas que tienen los monopolios, reduce la competencia, que reduce obviamente la competencia, fue creada. La discriminación de precios es cuando diferentes compradores compran el mismo producto a distintos precios, ¿sí? Sí, la discriminación de precios es algo que vamos a ver más adelante, ya que es una de las herramientas que utiliza el monopolio para poder justamente maximizar sus utilidades. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas de supermercados pueden comprar a los mayoristas a granel, y en sí, por el volumen que compran, obviamente ellos pueden influir en los precios. Es decir, pueden tener, inclusive, no solamente ser monopolio, sino también ser un monopsonio. Pueden influir en el poder del mercado y en la fijación de precios a la hora de comprar. También es una de las características del monopolio, ya que puede ejercer ese poder con respecto a sus materias primas. Entonces, cuando Estados Unidos llega a los años 40, la preocupación legal intelectual era que las grandes empresas en industrias concentradas constituyeran una amenaza entonces al bienestar económico. Para la cuestión práctica de estas innovaciones teóricas era anticipar al mercado y así que la judicatura tuviera un papel activo y preventivo. Queríamos llegar antes de que tuviésemos un monopolio superpoderoso. Hablamos del año 1945, cuando Alcoa es Río Tinto, se deja en evidencia que el cambio de la discriminación de precios, se dejó en evidencia, ¿verdad?, que hubo discriminación de precios, ¿sí?, porque tenía un poder monopólico. En la nueva ley Sherman, sí, Alcoa en los años 40 era el mayor fabricante de aluminio en Estados Unidos, y fue demandada varias veces justamente por la legislación antimonopolio. Un grupo de jueces declaró a Alcoa culpable de monopolio según la ley Sherman en su sección 2. Su participación del mercado, ojo, dependía del modo en que se midiera el mercado. La Corte definió que el mercado pertinente a Alcoa era la producción de lingotes primarios, sino la producción de la hoja de aluminio, no del papel de aluminio, sino que porque eran dueños del 90% de la producción de aluminio del mercado. Entonces, en el 46 la Corte declaró también, por ejemplo, a R.J. Reynolds, American Tobacco y J.T. Myers, que controlaban el 75% de la producción. Estas tres empresas eran dueñas del 75% de la producción de cigarrillos en Estados Unidos y posiblemente en el mundo en aquella época. El caso de Utah Pie es un caso bastante interesante en temas sobre todo de discriminación de precios, ¿sí? Les recomiendo que busquen. Era una empresa que es una empresa todavía que vendía los pies con una receta especial de Utah y su competencia y vendía en una zona donde estaba su competencia más fuerte, pero un precio por debajo del costo, ¿sí? Y vendía solamente en ese lugar. Entonces, si nosotros vendemos en un lugar a un precio, en otro lugar a otro precio, en otro lugar a otro precio, eso quiere decir que posiblemente estemos frente a una discriminación de precios, ¿sí? Y ese comportamiento es característico de por sí del monopolio. Vamos a estudiar también más adelante. Entonces, por discriminación de precios, esta empresa y unas cuantas compañías y otras cuantas compañías dominaban el mercado, ¿sí? Se pensó que las grandes empresas nacionales y sus precios discriminatorios eran prueba, entonces un propósito predatorio contra las demás empresas. Y hablamos del siguiente cambio, hablamos ya de la escuela de Chicago, pasamos de la escuela de Harvard a la escuela de Chicago, ¿sí? En los años 70, como los 40 de los 30, ya estamos aproximadamente los 30, pasamos a los 70. En los años 70, cuando el concepto de los académicos era el paradigma de estructura, este concepto ya decían que tenía muchas fallas, ¿sí? Entonces, bajo el paradigma, me falta un montón de cosas, entonces se necesitaba una amplia variedad de conclusiones, ¿sí? Se basaba en una amplia variedad de conclusiones empíricas en vez de datos de un modelo matemático, una construcción de un raciocinio, ¿sí? Y una amplia posibilidad de ambigüedades en las conclusiones. Por ejemplo, las empresas con mayores participaciones en el mercado tendrían mayores utilidades. Entonces, ojo, tenemos un monopolio porque sos grande. Entonces, bajo el paradigma SR, cuando mayor era la participación en el mercado, se suponía que la empresa ejercía el poder monopólico, ¿sí? También una interpretación más benigna dentro de todo esto, así que una mayor eficiencia y costos más bajos permitía entonces que las compañías ganen un mercado.
Así que tanto su gran tamaño como sus saludables utilidades y su eficiencia a la hora de producir eran nada más que un reflejo de su tecnología y de sus talentos superiores, si quiere decirlo. Es decir, eran buenos porque eran buenos y por eso ganaban mucho, simple y sencillamente. Y acá, porque vos sos grande, ya sos malo. Entonces todo termina siendo bastante ambiguo, ¿sí? Pensamos de Chicago que si sos grande sos malo, perdón, de Harvard, si sos una empresa grande sos malo, y Chicago que bueno, ojo, depende cómo te portas también. Puede ser un gigante benevolente. Entonces, lo verdaderamente insatisfactorio de este esquema era el considerar el eslabón intermedio, ¿sí? El comportamiento de la compañía, es decir, cómo se portaba la compañía. Se entendía muy poco de la interacción estratégica y esto ya suena a teoría de los juegos. Entonces, en el año 56, Joseph Bain, estudioso experto con mucha visión de la práctica real de los negocios, fue el primero en comprender que una industria no puede definirse completamente por la concentración. Entonces, Bain entendió que es necesario entender las habilidades de las nuevas compañías para ingresar en el mercado. Quizás las nuevas compañías no tienen el capital, no tienen las habilidades, no tienen el conocimiento, no tienen la técnica para poder competir en un mercado que requiere, aparte de mucho capital, justamente el acopio de esas capacidades. Entonces, incluso en una industria altamente concentrada, tal vez se tenga que fijar precios altamente competitivos, ¿sí? Altamente competitivos, y con unas utilidades lo suficientemente bajas como para disuadir a las otras empresas de que entren, ¿sí? Si hubiesen empresas entonces dispuestas a entrar a arrebatarle las utilidades si los precios estuvieran por encima de un precio competitivo. Entonces, esta idea es central en la teoría de la capacidad del desafío de Obermoll, Panzer y Willing. Muy, muy buen paper, ¿sí? Recomiendo que bajen, si quieren leerlo. Obviamente, all in English. La cual fue el eje de la defensa de Microsoft, que fue contra Netscape, con el tema justamente del Internet Explorer, que ya este año 2020-2021 se va para siempre, que fue uno de los traspiés, una de las acertadas y uno de los traspiés más grandes que tuvo Microsoft. Entonces, la facilidad con que las nuevas empresas pueden ingresar es resultado también de las acciones tomadas por las empresas que están en el mercado. La habilidad entonces del paradigma SR se suma a la incomodidad en la relación al cumplimiento más enérgico de la legislación antimonopolio antes mencionado, ¿sí? Entonces acá está el problema, que como no está claro, esto es aplicado a lo loco, ¿sí? Y lo que ocasiona que muchas empresas en la quiebra, sean disueltas y tengan problemas legales, justamente porque paradigma SR dice que porque sos una empresa grande y no toma en cuenta el comportamiento estratégico de la empresa, pues ya sos un monopolio y vas a ser juzgado como un monopolio. Ahora, Brown y Kimei, solo con una cuota del 5% no pudo funcionarse, sí, aunque sí contaban con un mayor porcentaje de tiendas. Tenían muchas tiendas, pero tenían un porcentaje menor del poder de mercado. UtahPay se hizo para proteger a un competidor específico, también fue para atrás. Cómo reacción a las fallas del SR y cómo se aplicaban las políticas públicas, surgió un movimiento encabezado por los economistas y abogados de la Escuela de Chicago, Posner, Bock y Peltzman, que fueron los más importantes. Muchas de las prácticas de los tribunales se consideraban dañinas, pero cuando se analizaban a través del prisma, si quieren decirle, de la lupa, eran estrategias y tácticas competitivas, y que podían verse como una mejora en la eficiencia económica y generadores de beneficios para los consumidores. Al final terminaba siendo bueno, ¿sí? Entonces, la Escuela de Chicago se enfocó en las relaciones verticales entre una empresa y sus proveedores, entre una empresa y sus distribuidores. Ahora, los contratos que estas incluyen restricciones como garantizar los franquiciados territorios exclusivos o que exigen que se venda a un precio mínimo, ¿sí? Entonces, esto termina siendo algo bueno para el consumidor. Según Chicago, estas restricciones acarrean beneficios obviamente para los consumidores. Empezamos a analizar una forma más estratégica, estamos más cerca de lo que sería la escuela moderna. En el 74 se concentraron muchas fusiones que antes se hubieran impedido, y se justificaron en ellas que se abarataban costos y que las empresas podrían, al contrario, limitar el poder monopolístico. Kodak y IBM ganaron el juicio del monopolio
Utah Pay fue sentenciada a su favor, ¿sí? Quedó más claro que desde el punto de vista de la Corte los esfuerzos por eliminar a rivales usando precios por debajo del costo no tenían mucho sentido, ¿sí? Acá falta un pedacito. Entonces los académicos tenían razón al señalar la necesidad de examinar la lógica y lo razonable de la conducta de una empresa, pero no había un lenguaje claro, ¿sí? No había una forma. Y hablamos de estos tres señores junto a John Nash, ¿sí? Schelling, Seltzer y Harsanyi, obviamente ganadores también del premio Nobel, junto al único que se le hizo la película, John Nash, aprovecharon el trabajo de los verdaderos genios, que son estos dos señores, von Neumann y Oscar Morgenstern. Todos pueden estudiarlo, estos señores estuvieron a nivel de Einstein sin ningún problema. Y Nash, obviamente, que es más famoso del año 1951 con su publicación de la teoría de juegos. Entonces, ese se convirtió en el lenguaje que nos permite entender cómo interaccionan de forma estratégica las personas, las empresas y, como les voy a decir, todo lo que estudiaron, obviamente, en Introducción a Teoría de Juegos. Ahora, en las últimas 4 décadas hasta el día de hoy, seguimos testigos de la difusión de la teoría de juegos para analizar la competencia imperfecta. Prácticamente todo el análisis de la competencia imperfecta y estratégica tiene que ver con teoría de juegos, ¿sí? Entrar al mercado, salir al mercado, lanzar nuevos productos, competir con publicidad, etcétera, etcétera. Se analiza con teoría de juegos porque es el framework más claro, el marco conceptual más claro y más utilizado y más, lo voy a decir, más aceptado y más preciso sería en realidad la palabra, para analizar la competencia imperfecta. Entonces, este es el punto de vista post-Chicago, ¿sí? Conocido como la nueva organización industrial. Trabajos empíricos como Brennan han comprobado este enfoque, ¿sí? Me falta competencia. La teoría de juegos ha enriquecido considerablemente nuestro conocimiento del comportamiento de las empresas y no rechaza totalmente todo el trabajo de la Escuela de Chicago y tampoco toda la Escuela de Harvard. Entonces, las directrices de función de la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia tienen profundas raíces en la teoría de juegos y de Nash Cournot, ¿sí? La teoría de juegos es esto, porque Cournot fue el primer señor que entendió la teoría de juegos. Da lugar a que se produzcan más fusiones. Ustedes saben que el cuentito de Cournot es que se lo conoció de casualidad, ¿sí? Se descubrió, porque era un economista no muy conocido. Ahora, en la economía industrial queremos saber cómo las empresas consiguen su poder de mercado. ¿Qué sucede cuando obtienen este poder de mercado? ¿Qué papel podría desempeñar la política pública para ayudar a los mercados imperfectamente competitivos a alcanzar los resultados que tiran más hacia un ideal competitivo de mayor beneficio de la sociedad? Esta es la razón entonces por la cual se estudia la economía industrial, para el bienestar. ¿Sí? Bueno, acá tenemos 4 o 5 ejercicios que compete la tarea y esta va a ser para, si hoy estamos en el año 2020, en la fecha, estamos en el 19 de agosto, esto va a ir para el viernes 28 de agosto. Se presentaba en la plataforma Claroline, 28 de agosto, en la plataforma Claroline, ¿sí? De nuestra materia. Vamos a enumerar entonces 3 mercados que crean son imperfectamente competitivos. Explique su razonamiento. Explique por qué un mercado perfectamente competitivo no refleja un escenario de interacción estratégica, ¿sí? En el apéndice de nuestro material, la copia que está en español, va a revisar las secciones 2 y 7 de la ley Clayton, que amenazas potenciales a la competencia abordan estas sesiones de la ley Clayton. Supongamos que una investigación estadística sofisticada proporciona pruebas claras de que en igualdad de condiciones la productividad de los trabajadores aumenta a medida que aumenta la concentración industrial. ¿Cómo interpretarían estos hallazgos, ¿sí? ¿Y por qué cree que los tribunales estadounidenses han rechazado sistemáticamente cualquier forma de acuerdo de fijación de precios entre diferentes empresas, pero han sido más tolerantes con el dominio del mercado por parte de una empresa? Así que esto toca leer, toca investigar
Esto es un poquito más de investigación y esto un poquito más light que van a poder encontrar en el material, van a poder leerlo. A ver, esto es todo, chicos y alumnos y alumnas. Así que continuaremos luego con un repaso de lo que sería la tecnología de mercado y luego de competencia perfecta. Por esta oportunidad es todo. Les agradezco por su atención.